A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta dirigida a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, al senador Martínez Maillo Toribio, del Grupo Parlamentario Popular. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora ministra, bienvenida al Senado. Le ha costado, ¿eh? Yo comprendo que venir a contestar a preguntas de la oposición sobre corrupción, sobre la corrupción de su Gobierno, no debe ser sencillo. Pero en el pecado está la penitencia. Yo no comporto las declaraciones del señor Puente cuando habla de que no interesa la corrupción de su Gobierno. Oiga, claro que sí. Nosotros ganamos las elecciones, estamos en la oposición. Evidentemente tenemos la obligación de contestar, preguntarles a ustedes y ustedes la obligación de contestar sobre su corrupción. Eso es legitimidad. Y claro que interesa, hablar lo que interesa, o a los medios de comunicación tampoco le interesa. Esta foto la publicó un medio de comunicación de ámbito nacional, concretamente en marzo del año 2000, concretamente una foto del año marzo del año 2019. Ábalos, en Ferraz, con Koldo, con Aldama y con unos embajadores venezolanos. Marzo del año 2019. La trama de corrupción ya comenzaba a operar en el año 2019. Ya estaban preparando de las suyas en el año 2019. ¿Qué me dice usted de luchar contra la corrupción si ustedes no han investigado nada de lo que ha sucedido en su Gobierno durante estos años, ni siquiera en el año 2019? No lo han hecho, señora. Y mire, ustedes, cuando llegaron al Gobierno, al poco de llegar al Gobierno, esta foto es la demostración de que ya se estaban corrompiendo en España. Llegaron con un mensaje de regeneración y ya se estaban corrompiendo. ¿Y qué me quiere decir? ¿Qué me dice de la mujer del presidente? Mujer del presidente, es necesario que firme una carta de recomendación y de aval a unas empresas públicas para la adjudicación de contratos que dependen de su marido, que es el presidente del Gobierno. ¿Pero en qué país vivimos? Esto es lógico y es normal, es sensato, es adecuado, es estético, es ético, es legal que la mujer del presidente haga cartas de recomendación para que la adjudiquen contratos. ¿Le parece normal? ¿Le parece normal? Mire, ya pueden ustedes filtrar datos privados de particulares para tapar esta corrupción. Ya pueden ustedes sacar a pasear a Franco en palio, si es necesario. Ya pueden hacerlo ustedes. Pero le digo una cosa, esta carta y estas fotos son la demostración de la decrepitud de un Gobierno que está en periodo de extinción. Y si no le importa, contésteme algunas preguntas. Muchas gracias. Señora ministra, le corresponde el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Ya nos gustaría, no a este Gobierno, sino a los ciudadanos de este país, poder contar con una oposición constructiva. Señor Martínez Maillo, asuman ustedes el mandato de los ciudadanos, el mandato de las urnas, que les ha trasladado a ustedes a la oposición, y hagan el favor, en alguna ocasión, de trabajar por una vez por este país. Pero mire, usted me preguntaba sobre la política de comunicación de este Gobierno. Le voy a comentar algo que seguro que usted lo reconoce perfectamente. Miren, tras el ataque desmesurado de Hacienda, de la Fiscalía, del perro, de la vicepresidenta, del gañán de Transportes, del que no paga impuestos en España deprisa, de la echahorronda que cobra en vez de Televisión Española y la que le quitan el programa, no pueden matar a Díaz Ayuso. Nos gusta la fruta. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Que os den, idiotas. Si ahora estás en la cáscara amarga, son tus problemas. Mejor nos dejamos de escribir, ¿vale? Ya no eres una periodista, eres activista a sueldo. Adiós, preciosa. Esta es su política de comunicación, la que ejercen siempre que gobiernan. Efectivamente, no tenemos nada que ver con ustedes. Senador Martínez Maillo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Oye, si tiene tanto interés en hacer oposición a un presidente autonómico, oiga, ¿por qué no se presentan a las elecciones a la Comunidad de Madrid? Por cierto, ha habido antecedentes. Un tal Pablo Iglesias ya lo hizo y fíjese el resultado. Oiga, que estamos hablando del Gobierno de España, que no tienen respeto a este Parlamento, que el Parlamento tiene la facultad de hacerle preguntas, tienes que responder de su corrupción. Mire, en el año 2021, ustedes ya conocían la corrupción de Koldo. Por eso cobra especial vigencia hoy en día, ¿por qué se le cesó al señor Ábalos en el año 2021 como secretario de Organización y como ministro de Fomento? ¿Por qué se le cesó? Porque ya lo conocían. ¿Y qué hicieron ustedes en aquel entonces? Lo peor que se puede hacer en democracia con un gobierno, y es ocultar, tapar y encubrir su propia corrupción. Ustedes se presentaron a las elecciones del año 2023, como ha dicho mi portavoz, con la mentira de la amnistía, encubriendo su corrupción.
Y ahora le pregunto que hay unas nuevas elecciones a la vista, le pregunto, ¿va a haber un referéndum en Cataluña? Bueno, mira, esta pregunta no me la contesta. ¿Sabe por qué? Porque así les ahorran a los españoles una nueva mentira. Muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor Martínez Maíllo, con los años que lleva usted en política, yo mientras le estaba escuchando pensaba, ¿no se cansan ustedes? ¿No se aburren de llevar 6 años, más de 2000 días, ejerciendo esta oposición de ataque y derribo sin freno y sin tasa? ¿De verdad ustedes no se aburren? Que llevan más de 6 años intentando construir una realidad alternativa que nada tiene que ver con la realidad del día a día. No, si es que estoy segura que cualquier ciudadano que viniera a España desde después de hace muchos años y le escuchara a usted o a cualquier portavoz del Partido Popular pensaría cuanto menos que estamos viviendo en Mordor. Y mire, señor Martínez Maíllo, pedirles a ustedes que se alegren de alguna de las cosas positivas que le está pasando a nuestro país es seguramente una quimera, pero sí que me va a permitir que le aconseje mayores dosis de humildad. Mayores dosis de humildad. Y tengan ustedes un poquito de pudor, señor Martínez Maíllo. Solo hay un partido en este país condenado por corrupción, y ese es el Partido Popular. Pero mire, aprovechando que estoy aquí en el Senado y hablando del pudor, fíjense, vamos a hablar de lo que pasó en esta ciudad de Madrid, donde parece ser que nunca una se puede encontrar con su ex. Oiga, curiosidades de la vida, la semana pasada un compañero suyo, el senador de la Coca-Cola, fíjese usted, precisamente se encuentra casualmente dentro de esta ciudad donde hay más de 15.000 bares, casualmente no es que se encuentre con el ex, es que se encuentra con el novio actual. Y entiendo yo, en esa conversación seguro que hablarían de eso de que Hacienda somos todos, de lo importante que es pagar los impuestos en tiempo y forma y que cuando uno hace obras en casa hay que pedir licencias al ayuntamiento, porque si no cometemos una ilegalidad. Y mire, señor Maíllo, ustedes, el Partido Popular, siempre se comporta con el mismo patrón de conducta cuando les rodea un caso de corrupción. Señalan a funcionarios, amenazan a periodistas, embarran el terreno político. Sí, señor Martínez Maíllo, ustedes pasan los años y no cambian. Bueno, sí. Finalizando, señora ministra. Sí. Bueno, sí, en una cosa han cambiado, han pasado del Luis, sé fuerte por Isabel, sé fuerte. A continuación corresponde formular la siguiente pregunta dirigida al ministro de Industria y Turismo, a la senadora del Grupo Parlamentario Plural, la senadora Da Silva Méndez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.